El sol de Texas colgaba bajo sobre KMA esa tarde de octubre, proyectando largas sombras ambarinas sobre el muelle de madera. Sábado 18 de octubre de 2003, y la temperatura finalmente había bajado a unos misericordiosos 78 grados después de semanas de incansable calor de la costa del Golfo. Alexa Bart, de 16 años, estaba parada en la ventana de su dormitorio en su casa alquilada de 2 pisos en Bahía Benue, observando los veleros deslizarse por el lago Clear. Llevaba pantalones cortos de mezclilla y una camiseta sin mangas amarilla pálida. Su sol se reflejaba en sus ojos marrones. El cabello recogido en una cola de caballo desordenada. Sus ojos color avellana, con destellos dorados bajo la luz de la tarde, escudriñaban la calle. Abajo, como si buscara algo o a alguien. Abajo, su madre, Rachel, doblaba la ropa en la sala. Mientras CNN sonaba suavemente en la televisión, el presentador hablaba sobre los movimientos de tropas en Irak. Rachel, de 39 años. Tenía años y trabajaba turnos dobles como camarera en el paseo marítimo de KMA. Apenas levantó la vista de la cesta de ropa. Su esposo, Derek, el padrastro de Alexa, no volvería a casa de su trabajo en las refinerías hasta después de las 7. Era justo otro sábado cualquiera en sus vidas ordinarias. Alexa le había dicho a su madre que se encontraría con su amiga Britney en el paseo marítimo alrededor de las 5. Planean caminar por el muelle, tal vez subir a la noria, comer helado, limonada, planes típicos de fin de semana para adolescentes. Antes de profundizar en este inquietante caso, si valoras el frío de verdad, si te interesan misterios como este, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna nueva investigación. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y estado nos estás viendo. Nos interesa saber dónde se extiende nuestra comunidad. País. Rachel apenas había asimilado la información cuando Alexa la besó en la mejilla y se dirigió a la puerta. Vuelvo. A las 9, dijo Rachel mecánicamente, con la mirada aún fija en la ropa. Lo haré, respondió Alexa. La puerta mosquitera se cerró de golpe, con su familiar sonido metálico. Ese sonido resonó en la memoria de Rachel durante 17 años. Alexa caminaba por Bahía Benue, hacia el paseo marítimo, con su chancla golpeando el pavimento. Los vecinos luego reportarían haberla visto pasar. Alrededor de las 4:45 de la tarde. La señora Henderson, mientras regaba las 2 casas de Aelia, saludó con la mano. Alexa le devolvió el saludo. El señor Chen, lavando su Chevy Silverado en la entrada, asintió. Alexa sonrió cortésmente y siguió caminando. Todo era rutinario. Todo era normal. El paseo marítimo de K estaba a 6 cuadras de él. Bart House, un camino recto por Bahía Benue y luego un giro a la derecha hacia la principal zona turística. La caminata tomó menos de 15 minutos. Las imágenes de seguridad de la gasolinera Shell en la esquina de Bay y Marina Drive capturaron a Alexa en 4:52 de la tarde, revisando su teléfono Nokia plegable mientras esperaba que cambiara el semáforo. Cruzó la y continuó hacia la entrada del paseo marítimo. A las 5:04, Alexa apareció en el puesto de seguridad del paseo marítimo. Cámara cerca del arco de entrada. Se encontraba bajo el letrero de madera pintado que decía, «Bienvenido al paseo marítimo de KMA en alegres letras rojas». Mirando a su alrededor como si esperara a alguien. Volvió a mirar su teléfono. Su lenguaje corporal sugería, con leve impaciencia, cambió el peso de un pie a otro. Se metió un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Luego, en 511, volvió a sacar su teléfono. Esta vez, leyó algo en la pantalla que le cambió la expresión. No fue exactamente alarma. Fue más bien un reconocimiento mezclado con incertidumbre. Escribió una respuesta rápida, con los pulgares, moviéndose rápidamente sobre el pequeño teclado. Miró a su alrededor una vez más, luego se alejó de la entrada del paseo marítimo y caminó de regreso por donde había venido. Pero en lugar de dirigirse a casa, giró a la izquierda en Marina Drive. Eso. El giro a la izquierda fue la última vez que alguien vio a Alexa Bart en persona durante 17 años. 6:30, Rachel empezó a sentir los primeros indicios de preocupación. Alexa solía llamar cuando llegaba a algún lugar, hábito en el que Rachel había insistido después de darle a su hija el teléfono celular 6 meses antes. Rachel marcó el número de Alexa. Número. Sonó 4 veces y saltó el buzón de voz. Hola, cariño,
Solo para saber cómo estás. Llámame cuando recibas esto. Colgó. Se levantó y volvió a preparar la cena, diciéndose a sí misma que no debía ser una de esas madres paranoicas que entran en pánico en el momento. Su adolescente había desaparecido de la vista. A las 7:15, la preocupación se convirtió en inquietud. Rachel. Volvió a llamar. Volvió a salir el buzón de voz. Llamó a casa de Britney. La madre de Britney respondió. No, Britney estaba en casa. Había estado en casa toda la tarde. No había hecho planes con Alexa ese día. A Rachel se le encogió el estómago. ¿Estás segura? Preguntó. Positivo. La madre de Britney respondió. Britney me ha estado ayudando a hornear galletas desde las 3. Rachel llamó. Dererick en el trabajo. Estaba terminando su turno. Alexa aún no ha llegado a casa y no contesta el teléfono. Dijo. Iba a encontrarse con Britney, pero la madre de Britney dice que nunca tuvieron planes. Dererick le dijo que mantuviera la calma. Que quizás Alexa se fue a otro sitio y olvidó mencionarlo. Estaré en casa en 20 minutos. Lo solucionaremos. A las 8. Tanto Rachel como Derek conducían por KMA buscando a su hija. Revisaron el paseo marítimo, la playa, el cine, el Dairy Queen, donde a veces pasaban el rato Alexa y sus amigas. Nadie la había visto. Rachel llamó a todos los amigos cuyo número tenía guardado en el cajón de la cocina donde guardaba contactos importantes. Ninguno de ellos había visto a Alexis desde la escuela el viernes. A las 9:45 de esa noche, Rachel llamó al departamento de policía de KMA. El operador tomó la información con eficiencia profesional. Una joven de 16 años, vista por última vez alrededor de las 5 de la tarde. Por la tarde, vestía pantalones cortos de mezclilla y una camiseta amarilla sin mangas, con el pelo castaño recogido en una cola de caballo. El despachador explicó que, en los casos que involucraban adolescentes, especialmente aquellos cercanos a los 17 años, la policía generalmente esperaba 24 horas antes de iniciar un proceso. Investigación formal de persona desaparecida a menos que hubiera evidencia de peligro inmediato. La voz de Rachel se quebró. Ella es. Nunca había hecho esto antes. Algo anda mal. Sé que algo anda mal. El operador le aseguró que un oficial vendría a tomar un informe. Oficial. Daniels llegó a la casa Bart a las 10:30. Era joven, quizá de 20 y tantos años, con un corte de pelo estilo militar y una expresión neutral que había sido entrenada para no mostrar ni alarma ni desdén. Hizo preguntas estándar. ¿Alexa tenía? ¿Tenía novio? ¿Se la veía molesta últimamente? ¿Había discutido en casa? ¿Tenía problemas en la escuela? ¿Consumía drogas o alcohol? Rachel respondió a cada pregunta con creciente desesperación. No conocía a ningún novio. Alexa parecía estar bien, quizás un poco más tranquila de lo habitual últimamente, pero nada dramático. Sin discusiones. Las calificaciones eran decente, en su mayoría B y C, y absolutamente nada de drogas o alcohol. Oficial. Daniels anotó todo en su cuaderno. Pidió una fotografía reciente. Rachel le proporcionó su foto de la escuela. Foto de ese año, aquella en la que Alexa sonreía con los labios cerrados, sus ojos color avellana mirando directamente al cámara. El oficial tomó la foto y les aseguró que presentaría el informe de inmediato y que alguien de la división de detectives haría un seguimiento por la mañana. Después de que él se fuera, Rachel se sentó en la cama de Alexa en la oscuridad, abrazándola. El oso de peluche favorito de su hija, una criatura marrón desgastada llamada Coco que Alexa tenía desde que tenía 4 años. La habitación olía al desodorante de vainilla de su hija. Rachel diría más tarde que lo supo en ese momento, sentada en la oscuridad, con Coco en brazos, que Alexa no volvería a casa esa noche. ¿Cómo desaparece una adolescente a plena luz del día? ¿A 6 cuadras de casa? La pregunta perseguiría a K durante casi 2 décadas. El domingo por la mañana llegó con un cielo despejado que parecía casi cruel por su brillo. Rachel no había dormido. Estaba sentada en la mesa de la cocina con café frío en las manos, mirando su celular, deseando que sonara. Dererick había estado despierto desde el amanecer, conduciendo por las mismas calles que habían recorrido la noche anterior, con la esperanza de que de alguna manera, a la luz del día, pudiera ver algo que se les había pasado por alto. A las 8:30,
El detective Marcus Webb del Departamento de Policía de Kinmah llegó a su puerta. Era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y líneas profundas alrededor de los ojos, que sugerían que había visto demasiado de lo que las personas eran capaces de hacerse entre sí. Llevaba un cuaderno de cuero y un anillo de bodas, que giraba distraídamente mientras hablaba. Un nervioso. El hábito que Rachel llegaría a reconocer durante las semanas siguientes. El detective Webb pidió ver la habitación de Alexa. Rachel la guió. Lo subió al piso de arriba, con las piernas pesadas como el cemento. La habitación estaba exactamente como Alexa la había dejado el día anterior. Su cama estaba deshecho. El edredón morado se arrugó a los pies. Pósteres de Beyoncé y Justin Timberlake cubrían las paredes. Su mochila estaba sobre la silla de su escritorio, repleta de libros de texto y carpetas. Su portátil, una del voluminosa que la familia había comprado la Navidad anterior, estaba sentado sobre el escritorio. El detective Webb se puso guantes de látex y abrió la computadora portátil. Preguntó. Le pidió a Rachel la contraseña. No la sabía. Alexa nunca la había compartido, y a Rachel nunca se le había ocurrido preguntar. Webb dijo que llevaría la computadora a la estación donde su especialista técnico podría acceder a ella. También pidió los registros del celular de Alexa. Rachel le dio la información de la cuenta de su plan familiar de Sprint. Mientras Webb examinaba en la habitación, Rachel estaba en la puerta respondiendo más preguntas. Sí, Alexa parecía distraída últimamente, tal vez durante el último mes, más o menos. Había pasado más tiempo en la computadora por las noches. No, Rachel no. Monitoreaba lo que hacía en línea. Confiaba en su hija. ¿Tenía Alexa un diario? Rachel no lo creía. Pero nunca había buscado uno específicamente. Webb abrió el armario de Alexa y revisó los estantes, luego se agachó. Agachó las manos y las rodillas para mirar debajo de la cama. Encontró los típicos restos de un adolescente, revistas, unas cuantas gomas para el pelo esparcidas, una vieja caja de zapatos llena de notas que las niñas se habían pasado entre sí en clase, del tipo doblado en elaborados formas triangulares. Recogió estos objetos con cuidado y los colocó en bolsas de evidencia. Derrick regresó a casa. Durante la búsqueda, su rostro estaba demacrado. No tenía nada que informar de su viaje matutino. Webb le preguntó a Derrick las mismas preguntas que le había hecho a Rachel. Las respuestas eran consistentes. Alexa era una buena chica, tranquila, quizás un poco tímida. Ella sacaba buenas notas sin que la presionaran. Tenía un pequeño círculo de amigos. No era rebelde. No se escapaba. Por la noche, ella seguía las reglas. A media tarde, el detective Webb había obtenido los registros del teléfono celular de Alexa. Sprint. Los datos mostraron que Alexa había recibido 3 mensajes de texto el sábado entre las 4:30 y las 5:15 de la tarde. Las 3 llamadas provenían de un número que Rachel y Derek no reconocieron. Cuando Webb llamó, la llamada se cortó. Una verificación de registros reveló que el teléfono era un teléfono prepago comprado con efectivo en un Walmart en League City 2. Semanas antes. No se atribuyó ningún nombre a la cuenta. Este descubrimiento cambió por completo la naturaleza de la investigación. Alexa no se había alejado ni huido por impulso. Alguien se había estado comunicando con ella. Alguien que compró específicamente un teléfono imposible de rastrear. El siguiente paso de Webb fue entrevistar a los amigos de Alexa. Empezó con Britney Morris, la chica que Alexa supuestamente había planeado conocer en el paseo marítimo. Britney, también de 16 años, vivía a 3 calles de la casa Bart. Era una chica de voz suave, con aparatos dentales y cabello castaño rojizo, que parecía genuinamente sorprendida por la desaparición de Alexa. Britney confirmó que ella y Alexa eran amigas, pero no particularmente cercanas. Amigos. Almorzaban juntos en la escuela a veces con un grupo más grande. Habían quedado un par de veces durante el verano, pero no había hecho planes específicos para ese sábado. Cuando el detective Webb preguntó si Alexa había mencionado la reunión. ¿Alguien más? Britney dudó antes de responder. Había estado hablando con alguien en línea. Britney dijo en voz baja. Mi madre estaba sentada a su lado en el sofá. No me contó mucho, pero me dio la impresión de que era un chico. Parecía emocionada, pero también reservada, ya sabes, como si no quisiera que la gente lo supiera.
Webb se inclinó. Adelante. ¿Mencionó algún nombre? ¿Algo específico sobre esta persona? Britney negó con la cabeza. Solo que él era mayor, no como viejo, sino mayor que nosotros, tal vez de unos 20 años. Ella dijo que él realmente la entendía, que la escuchaba. De una manera que otras personas no lo hicieron. Le dije que tuviera cuidado porque, ya sabes, la gente en línea puede mentir sobre quiénes lo son, pero ella dijo que había visto fotos y hablado con él por teléfono, y que era real. Esta información fue crucial. Webb regresó a la estación e inmediatamente solicitó un examen forense de Alexa. Computadora. La especialista en tecnología, una joven llamada Lisa Park, que parecía recién salida de la universidad, trabajó en la noche anterior descifrando la contraseña de Alexa. Lo logró a las 2 de la madrugada. Lo que Lisa encontró pintaba un panorama inquietante. El historial de Internet de Alexa mostró visitas frecuentes a un sitio web llamado Teen Connect, uno de los primeros sitios de redes sociales populares. En 2003, antes de que MySpace y Facebook dominaran el panorama, Alexa había creado un perfil con el nombre de usuario Sunset Girl 16, donde había publicado fotos de ella misma y escrito breves actualizaciones sobre su vida, típica adolescente. Reflexiones sobre la escuela, la música y sentirse incomprendida. En sus mensajes privados, Lisa descubrió una conversación de un mes con un usuario llamado Tijuana Houston, de 29 años. Los mensajes comenzaron inocentemente. A finales de julio, Tijuana había elogiado una de las fotos de Alexa. Empezaron a charlar sobre música. Él dijo que tenía 24 años, trabajaba en la construcción y vivía en Houston. Compartió fotos de sí mismo, un hombre atractivo con el pelo oscuro, cabello y ojos azules, posando junto a una motocicleta, de pie en una playa con una guitarra. A medida que pasaban las semanas, los mensajes se volvieron más personales. Tijuana le dijo a Alexa que era madura para su edad, que ella era diferente a las demás chicas, y él sentía una verdadera conexión con ella. Alexa respondió con entusiasmo, claramente halagado por la atención. Para septiembre, se enviaban mensajes casi a diario. Tijuana le había enviado su número de teléfono. El número de teléfono de la pista que ahora estaba desconectado. Habían empezado a enviarse mensajes de texto. Los mensajes de mediados de octubre eran muy revelador. Tijuana había sugerido que se vieran en persona. Alexa estaba nerviosa pero emocionada. Habían planeado verse en el paseo marítimo de KMA el sábado, 18 de octubre a las 5, pero en el último mensaje, enviado a las 4:58 de esa tarde, Tijuana había escrito, cambio de planes. Mi auto se averió. Cerca del puerto deportivo. ¿Nos vemos en el estacionamiento de la rampa de barcos en Marina Drive? Está a la vuelta de la esquina. El paseo marítimo. Estaré en una camioneta Ford azul. Alexa había respondido a las 5:09. Bien. Ya voy. El detective Webb miró la pantalla con la mandíbula apretada. Esto no era un caso de fuga. Era un secuestro. El depredador había pasado meses manipulando a una niña de 16 años en línea, ganándose su confianza, construyendo una relación y luego atrayéndola a un lugar secundario, lejos de cámaras y testigos. Webb inmediatamente intentó rastrear a la adolescente. Conectar cuenta. El perfil de Tijuana Houston, de 29 años, se había creado en julio con una dirección de correo electrónico falsa de un sitio gratuito. Proveedor. Las fotos fueron robadas de un portafolio de modelaje de un hombre en California que no tenía idea de que sus imágenes estaban siendo utilizadas. Las direcciones IP desde las que Tijuana había iniciado sesión mostraban acceso desde varias bibliotecas públicas en todo el mundo. El área metropolitana de Houston, lugares sin cámaras de seguridad donde alguien podría usar una computadora de forma anónima. Quienquiera que fuera Tijuana, sabía cómo ocultar sus huellas. Para el lunes por la mañana, el caso había escalado de una desaparición local. Investigación de una persona sobre un posible secuestro interestatal. Se notificó al FBI. La agente especial Carmen Ruiz. La oficina de campo de Houston llegó a KMA al mediodía. Era especialista en delitos contra menores y depredadores en línea. Una mujer de unos 40 años, con mirada penetrante y un comportamiento sensato. El agente Ruiz revisó todo lo que Webb había recopilado. Ella inmediatamente solicitó grabaciones de seguridad de todos los negocios a lo largo de Marina Drive.
el estacionamiento de la rampa para embarcaciones donde Alexa supuestamente había ido a encontrarse con Tijuana. Era un punto de acceso público para los boers recreativos. Un terreno de grava sin seguridad. Cámaras propias. Pero había una tienda de cebos al otro lado de la calle que tenía una cámara apuntando hacia la carretera. Las imágenes fueron granulado y el ángulo no era ideal, pero mostraba una Ford F-150 azul entrando al estacionamiento de rampa para botes a las 5:13 en sábado por la tarde. 2 minutos después, una figura que coincidía con la descripción de Alexa apareció caminando rápidamente por la acera. Se acercó a la camioneta. La puerta del conductor se abrió. Un hombre salió, aunque su rostro no era visible desde este ángulo se debe a que llevaba una gorra de béisbol baja sobre sus facciones. Las imágenes mostraban lo que parecía ser una breve conversación. Alexa hizo un gesto animado con las manos. El hombre estaba de pie con las manos en los bolsillos, su postura relajada. Después de unos 90 segundos, Alexa se dirigió al lado del pasajero y se subió a la camioneta. A las 5:17, el azul. La Ford F-150 salió del estacionamiento y giró a la izquierda en Marina Drive, en dirección a la autopista. La camioneta y la joven de 16 años que iba dentro desapareció entre el tráfico de la tarde. La matrícula, debido al ángulo de la cámara y la calidad de la resolución, era completamente ilegible. Rachel se desplomó al ver la grabación. Dererick la atrapó antes. Ella se cayó al suelo. El agente Ruiz pausó el vídeo y esperó a que se calmaran. Entró voluntariamente. Rachel, susurró, con la voz quebrada. Creía conocerlo. Creía estar a salvo. La comprensión de que Alexa había. Caminó directamente hacia el peligro, creyendo que se encontraría con alguien que se preocupaba por ella. Fue casi más difícil de soportar que cualquier otra cosa. Otro escenario que Rachel había imaginado. En los días siguientes, el caso se convirtió en noticia regional. La foto escolar de Alexa apareció en una transmisión televisiva en todo Texas. El agente Ruiz ofreció una conferencia de prensa pidiendo información sobre la Ford F-150 azul, o cualquiera que haya visto a Alexa después de las 5 de la tarde del sábado. Recibimos muchísimas pistas, pero ninguna condujo a ningún punto concreto. Alguien informó haber visto una camioneta azul en un área de descanso cerca de Galveston. Otra persona que llamó afirmó haber visto a una chica que coincidía con la descripción de Alexa en una gasolinera de Beaumont. Se investigaron todas las pistas. Todos terminaban en un callejón sin salida. La Ford F-150 azul parecía haber desaparecido por completo, al igual que la propia Alexa. A finales de octubre, 3 semanas después de la desaparición de Alexa, la investigación se había estancado. El hombre que se hacía llamar Tijuana había sido meticuloso. No había dejado huellas digitales que pudieran rastrearse hasta una identidad real. El camión no se podía rastrear sin matrícula. Había miles de Ford F-150 azules registradas solo en Texas. Rachel renunció a su trabajo en el paseo marítimo porque no soportaba trabajar en el lugar donde esperaba encontrarla por última vez. Su hija estaba sana y salva. Se pasaba el día llamando a la comisaría, buscando novedades e imprimiendo folletos con la foto de Alexa y publicarlas en cada poste telefónico y escaparate de K y los pueblos de los alrededores. Derek se tomó una licencia sin sueldo de la refinería. Condujo cientos de millas por el sureste de Texas, deteniéndose en paradas de camiones y restaurantes, mostrando la foto de Alexa a cualquiera que la viera. Revisó albergues para personas sin hogar y hospitales. Caminó por barrios de Houston, donde a veces se congregaban fugitivos. Buscó con la energía desesperada de un hombre que se negaba a aceptar que su hijastra pudiera simplemente desaparecer sin dejar rastro. Pero cuando noviembre se convirtió en diciembre y se acercaba la Navidad con la silla vacía de Alexa en la mesa del comedor, una terrible verdad comenzó a asentarse sobre los Bart. La casa era como una niebla sofocante. Su hija se había ido y no tenían ni idea si aún estuviera viva. La primera Navidad sin Alexa fue insoportable. Rachel dejó el árbol en su caja en el garaje. No se atrevió a decorarlo para fingir que lo hacía normalmente cuando el dormitorio de su hija permaneció congelado en el tiempo arriba. Derrick intentó mantener cierta rutina, pero los esfuerzos se sintieron vacíos. La mañana de Navidad, se sentaron en silencio a la mesa de la cocina, sin tomar café.
Ambos deseaban, evitando las miradas del otro. Para enero de 2004, la atención de los medios había comenzado a desvanecerse. Alexa. El caso ya no era la noticia principal de las noticias de la noche. Otras tragedias, otras desapariciones, ocuparon su lugar en él. Titulares. El detective Webb continuó trabajando en el caso, pero tenía otras investigaciones que exigían su atención. La agente Ruiz regresó a Houston, aunque le aseguró a Rachel que sería notificada inmediatamente si surgiera alguna evidencia nueva. Las propinas que habían llegado en abundancia durante la primera semana se redujeron a un goteo. La mayoría eran bien intencionadas, pero inútiles. Una mujer, en Austin, afirmó haber visto a Alexa trabajando en una cafetería, pero cuando la policía investigó, resultó ser diferente. Chica por completo. Un hombre en Oklahoma llamó para decir que había llevado a una autoestopista que coincidía con la descripción de Alexa, pero el momento no coincidía con los hechos conocidos del caso. En febrero, hubo un momento de esperanza agonizante. Un cuerpo se encontraron en un canal de drenaje cerca de Texas City, a 24 kilómetros de KMA. Los restos eran de una mujer joven, de edad estimada entre las 15 y las 20. Rachel recibió la llamada a las 9 de la mañana. Vomitó inmediatamente. Su cuerpo rechazó la posibilidad antes de que su mente pudiera procesarla por completo. Derek la llevó a la oficina del médico forense donde esperaron en una habitación estéril con luces fluorescentes que zumbaban demasiado fuerte. 3 horas después, se enteraron de el cuerpo no era el de Alexa. Los registros dentales no coincidían. La niña en el canal llevaba muerta al menos 6 meses. Posiblemente más tiempo. Era la hija de otra persona. La tragedia de otra familia. Rachel se sentía culpable por el alivio que la invadió. Culpable de que su primera emoción al enterarse de que otra chica había muerto fue gratitud de que no fuera Alexa. El detective Webb amplió la investigación, buscando a delincuentes sexuales registrados en Houston y áreas del condado de Galveston. Cruzó nombres con matrículas de vehículos, buscando a cualquiera que tenía una Ford F-150 azul. La lista era asombrosamente larga. Priorizó esas con antecedentes penales relacionados con menores y entrevistó a decenas de hombres. Ninguno presentó pruebas creíbles, vinculándolos con la desaparición de Alexa. Webb también colaboró con los administradores de Teen Connect para determinar si Tijuana Houston 29 había creado otras cuentas o contactado a otras jóvenes. El sitio web cooperó plenamente, proporcionando datos que demostró que la cuenta de Tijuana había estado inactiva desde el 19 de octubre, el día después de la desaparición de Alexa. No había constancia de él creando nuevos perfiles. O bien había dejado de usar el sitio por completo, o se había vuelto lo suficientemente sofisticado como para ocultar su presencia digital por completo. Rachel se dedicó a la investigación en línea. Se unió a foros para familias de niños desaparecidos, leyendo miles de publicaciones de otros padres atrapados en la misma pesadilla. Aprendió términos que nunca quiso saber. Secuestro por un desconocido, secuestro familiar, fugitivo en peligro. Descubrió estadísticas que le helaron la sangre. La mayoría de los niños secuestrados por desconocidos no son recuperados en los primeros 72. Las horas nunca se encuentran vivas. Pero Rachel se negó a aceptar ese resultado. Creó un sitio web llamado Find alexabarit.com donde publicaba actualizaciones, compartía folletos y pedía información. Aprendió codificación HTML básica de libros de la biblioteca para que pudiera mantener el sitio ella misma. Para marzo, el sitio web había recibido más de 10.000 visitas, en su mayoría de personas que ofrecen oraciones y buenos deseos, pero ocasionalmente de alguien que dice, tengo información. La mayoría de estas pistas no llevaron a nada. Una mujer en Luisiana juró haber visto a Alexa en un Walmart. La policía. Revisé las cámaras de seguridad. No era ella. Un camionero llamó para decir que había recogido a una adolescente cerca de Beaumont que parecía la foto de Alexa. Cuando se le presionó para que diera más detalles, su historia se desmoronó bajo el escrutinio. Un psíquico de California envió un largo correo electrónico que describe visiones de Alexa retenida en un granero cerca del agua. Rachel y Derek condujeron a cada zona rural, propiedades que pudieron encontrar cerca de Clear Lake, buscando graneros. No encontraron nada. La investigación reveló una
Patrón inquietante que Webb compartió con Rachel a finales de abril. Otras 3 adolescentes habían desaparecido de pueblos a lo largo de la costa del Golfo durante los últimos 5 años. Uno de Corpus Christi en 1999. Uno de Port Arthur en 2001, uno de Lake Jackson en 2002. Todos estaban entre 14 y 17. Todos habían estado activos en salas de chat de Internet o redes sociales. Todos simplemente habían desaparecido sin pruebas concretas de su destino. Webb advirtió contra sacar conclusiones demasiado rápidas. Los casos podrían no ser conectado. Los adolescentes fugitivos eran trágicamente comunes, pero las similitudes eran lo suficientemente sorprendentes como para que el FBI abriera una investigación más amplia sobre la posible depredación en serie a lo largo del corredor I-45 entre Houston y Galveston. Ninguna de esas otras chicas había sido encontrada. Rachel intentó no pensar en lo que eso podría significar para Alexa. Para el verano de 2004, casi un año después de la desaparición de Alexa, la investigación activa esencialmente se había detenido. Webb seguía devolviendo las llamadas de Rachel, seguía haciendo seguimiento a cualquier pista que llegaba, pero él estaba honestamente con ella sobre la realidad. Sin nuevas pruebas, sin que se presente un testigo, sin Alexa ni ella. Al descubrirse los restos, el caso no tenía dónde ir. Derek regresó a trabajar en la refinería. Necesitaban los ingresos. Las facturas médicas se acumulaban porque Rachel había desarrollado ansiedad e insomnios severos que requerían receta médica. Su matrimonio, ya afectado por el dolor, comenzó a mostrar grietas más profundas. No podían hablar de Alexa sin pelear. No podía evitar hablar de ella sin sentir que traicionaban su memoria. Rachel asistió a un grupo de apoyo para padres de niños desaparecidos en una iglesia de Webster. Sentados en círculo con otras 7 madres y 2 padres, todos compartiendo el mismo cansancio profundo. Se dio cuenta de que esta era su vida ahora. Esta permanente. Un estado de no saber. Esta existencia suspendida entre la esperanza y la desesperación. Incapaz de llorar adecuadamente porque no había cuerpo. No se podía avanzar porque no había cierre. Una mujer llamada Patricia, cuyo hijo desapareció en 1997, le dijo a Rachel algo que se le quedó grabado. El no saber es una forma de muerte. Patricia dijo, pero aprendes a vivir con ello. No tienes elección. El segundo aniversario de la desaparición de Alexa. El 18 de octubre de 2005 se celebró una pequeña vigilia en el paseo marítimo de KMA. Asistieron 40 personas, en su mayoría vecinos y miembros de la iglesia de Rachel. Encendieron velas y soltaron globos con foto de Alexa adjunta. Rachel estaba de pie sosteniendo una versión tamaño póster de la foto escolar de su hija e intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Derek terminó la breve declaración por ella, agradeciendo a todos por no olvidar a Alexa, pero la gente estaba olvidando. Esa era la terrible verdad. La vida seguía adelante para todos, excepto para aquellos directamente afectados por la pérdida. Alexa. Sus amigos se graduaron de la preparatoria y se fueron a la universidad. El paseo marítimo contrató personal nuevo que nunca había oído hablar de la niña desaparecida. Incluso algunos familiares dejaron de llamar con tanta frecuencia. Su preocupación inicial dio paso a un silencio incómodo cuando nada cambió mes tras mes. En 2006, Derek y Rachel se separaron. El dolor se había convertido en una barrera entre ellos que ninguno podía superar. Derek se mudó a un apartamento en League City. Rachel se quedó en la casa de Bay Avenue, incapaz de salir del último lugar donde Alexa había estado. Llamada hogar, mantuvo la habitación de su hija exactamente como estaba, hasta la cama deshecha y la mochila en el suelo. Silla. El detective Webb se jubiló en 2008. Había trabajado en el caso de Alexa Bart durante 5 años sin resolverlo, y Rachel sabía que lo perseguía. En su fiesta de jubilación, la tomó aparte y le dijo. Lo sentía, había hecho todo lo posible. Rachel le creyó. Lo abrazó y le agradeció por no rendirse, aunque al final, no rendirse no había sido suficiente. El caso fue transferido a la detective Sarah Chen, un oficial más joven con menos experiencia, pero genuina compasión. Chen revisó todo el expediente, buscando cualquier cosa. Webb podría haber pasado por alto. No encontró nada nuevo. El rastro se había perdido hacía años. Para 2010,
7 años después. Tras la desaparición de Alexa, Rachel había aceptado una cruda realidad. Su hija estaba casi segura de estar muerta. Ninguna adolescente. Sobrevivió 7 años en cautiverio sin que apareciera ningún rastro de evidencia. Y, sin embargo, Rachel no pudo obligarse a créelo completamente. Una parte obstinada de ella, la parte que había criado a Alexa en su vientre y la había sostenido cuando era un bebé. Le enseñó a leer y se negó a aceptar la muerte sin pruebas. Continuó actualizando findalexabarit.com. Aunque a veces pasaban semanas entre publicaciones, guardaba cajas de volantes en su garaje, aunque ya no tenía energía para distribuirlos ampliamente. Asistió a la vigilia anual en el paseo marítimo, aunque la asistencia disminuyó cada año. En 2012, solo acudieron 12 personas. La economía se desplomó y Rachel perdió su casa. Se mudó a un pequeño apartamento en Seabrook, llevándose solo lo esencial. Pero trajo todo. Documentos relacionados con el caso de Alexa, cada carpeta, archivador y caja de recortes de periódico. Trajo el peluche de Alexa, oso, Coco. Y trajo una maleta con la ropa de su hija, incapaz de desprenderse de ella incluso después de casi un año. Década. Para 2015, 12 años después de ese terrible sábado de octubre, Rachel desarrolló una rutina que la mantenía funcional, aunque no del todo viva. Trabajaba a tiempo parcial en una tienda de comestibles. Iba a su grupo de apoyo todos los jueves por la noche. Visitaba el banco conmemorativo de Alexa que la ciudad había instalado cerca de el paseo marítimo. Un pequeño banco de madera con una placa que decía, en memoria de Alexa Bart, 1987-2003, para siempre en nuestra corazones. Las fechas en la placa molestaron a Rachel. 2003 implicaba muerte, implicaba un final. Pero nunca habría. Ha habido un final, nunca ha habido certeza, solo este interminable y agotador desconocimiento. El detective Chen seguía llamando. Ocasionalmente con actualizaciones, aunque estas siempre eran las mismas. No hay información nueva. El caso sigue abierto. En 2017, 14 años después de que Alexa desapareciera, Dererick murió de un ataque cardíaco a los 56 años. Rachel asistió al funeral, de pie en él. Detrás de la pequeña multitud, se dio cuenta de que Dererick había muerto sin saber qué le había pasado a su hijastra. Había llevado esa carga a su tumba. Rachel tenía 53 años. Había pasado más de una cuarta parte de su vida buscando respuestas que nunca llegó. Había envejecido décadas en esos años. Su cabello se había vuelto gris, su rostro estaba marcado por líneas permanentes de dolor. Miró a veces se miraba al espejo y apenas se reconocía. Y entonces, un jueves por la noche de septiembre de 2020, 17 años después de que Alexa desapareciera, el teléfono de Rachel sonó con un número que no reconoció y casi no contestó. Agotada por su turno en el supermercado y sin ganas de hablar con teleoperadores, algo la hizo. Contesta. La voz del otro lado dijo, «Señora Bart, soy el detective Chen. Necesito que se siente. Encontramos algo». Las manos de Rachel temblaban tan violentamente que casi dejó caer el teléfono. Se sentó en su sofá desgastado. El corazón le martilleaba las costillas. ¿Qué encontraste? Su voz salió como un susurro. El tono del detective Chen era cuidadosamente medida. La voz de alguien entrenado para transmitir información sin hacer promesas. Una mujer en Austin publicó algo en un grupo de Facebook de personas desaparecidas esta tarde. Estaba revisando álbumes de fotos antiguos de la boda de su hija el mes pasado y vio a alguien al fondo de varias fotos. Pensó que la mujer le resultaba familiar, así que hizo un viaje en reversa. Busqué imágenes y encontré el sitio web de Alexa Bart. Rachel no podía respirar. La habitación se inclinó. ¿Estás diciendo que alguien? ¿Viste a Alexa? Digo que tenemos una pista creíble que debe investigarse. La mujer de las fotos parece estar en su 30 y tantos, lo cual sería acorde con la edad actual de Alexa. Tiene una estructura facial similar y un color avellana distintivo. Ojos. Ya contacté a la mujer que publicó las fotos. La boda se celebró en un local de Round Rock el 10 de agosto. 15. La mujer en cuestión era una invitada, aparentemente relacionada con la familia del novio. La mente de Rachel se aceleró. Round Rock estaba cerca de Austin, a más de 200 metros de acá.
Alexa tendría 33 años. Ya vieja, no la chica de 16 años congelada en el tiempo en la memoria de Rachel. ¿Podría ser ella realmente después de 17 años? ¿Qué? ¿Qué pasa ahora?, preguntó Rachel con voz temblorosa. Mañana a primera hora conduciré hacia Austin. Voy a... Habla con la familia de la novia e intenta identificar a esta mujer. Si podemos obtener su nombre y ubicación, procederemos desde ahí. Quería que lo supiera de inmediato. Pero señora Bart, necesito que se prepare. Puede que no sea Alexa. Yo no quiero darte falsas esperanzas. Pero la esperanza, falsa o no, ya inundaba el cuerpo de Rachel como electricidad. Por primera vez en 17 años, había algo concreto a lo que aferrarse. Algo más sustancial que lo psíquico. Visiones y avistamientos erróneos. Esa noche, en Walmart, Rachel no durmió nada. Estaba sentada frente a su computadora portátil. Actualizó la página del grupo de Facebook de la persona desaparecida hasta que encontró la publicación que el detective Chen había mencionado. Compartido por una mujer llamada Jennifer Pacheco, quien escribió: «Estaba mirando las fotos de la boda de mi hija y me fijé en esta mujer al fondo. Algo en ella me resultaba familiar. Busqué un poco y encontré esto. Caso de una persona desaparecida de 2003. ¿Podría ser ella? Sus ojos son tan distintivos». La publicación incluía 3 fotografías. En la primera, tomada en lo que parecía ser una recepción al aire libre bajo luces de cadena, una mujer con un uniforme azul marino. Una mujer con un vestido azul estaba al fondo, cerca de una mesa de postres. Su rostro estaba parcialmente desviado de la cámara, pero se veía su perfil. Tenía el pelo castaño corto, peinado con un corte moderno, y sostenía una copa de champán. En la segunda foto, la misma mujer estaba sentada en una mesa con varios otros invitados. Esta imagen mostraba más de su rostro, aunque miraba su plato, no directamente a la cámara. Parecía reírse de algo que alguien había dicho. La tercera foto era la más nítida. La mujer estaba de pie cerca del borde del encuadre, aparentemente saliendo o llegando sorprendida en pleno movimiento. Su rostro estaba en ángulo hacia la cámara, en una vista de aproximadamente 3/4. Los ojos color avellana eran inconfundibles. Ese mismo color dorado que Rachel tenía visto miles de veces cuando Alexa era niña. Rachel amplió la imagen hasta que los píxeles se volvieron borrosa. Los rasgos de la mujer habían madurado. Su rostro había perdido la suavidad de la adolescencia. Pero había algo. En la forma de su nariz, la línea de su mandíbula, la manera en que mantenía los hombros ligeramente encorvados hacia adelante como si tratara de hacerse más pequeña. Rachel había visto a Alexa permanecer exactamente así toda su vida, una manifestación física de su timidez. Podría ser ella. Realmente podría ser ella. Rachel no se permitió pensar en lo que sería. ¿Qué significaba si esta mujer era Alexa? ¿Dónde había estado durante 17 años? ¿Por qué no había vuelto a casa? Las preguntas eran demasiado enorme, demasiado doloroso para considerarlo hasta que lo supiera con certeza. El detective Chen llamó a la tarde siguiente desde Austin. Habló con la madre de la novia. La mujer de las fotos se llama Michelle Corderero. Es amiga de la cuñada del novio. Vive en San Marcos. Trabaja como higienista dental en una clínica de allí. Michelle Cordero. Rachel repitió. El nombre no significaba nada. ¿Con ella? ¿Hablaste con ella? Todavía no. Primero quería investigar un poco. Señora Bart, aquí es donde las cosas se pone interesante. Michelle Corderero obtuvo su licencia de conducir de Texas en 2006. Antes de eso, no hay registro de su existencia en cualquier base de datos estatal, sin certificado de nacimiento, sin registros escolares, sin historial laboral. Ella apareció en el sistema como una mujer de 20 años en 2006 con un GED y un número de seguro social, que se emitió ese mismo año. A Rachel se le cortó la respiración, así que es una identidad falsa. No exactamente. El número de la seguridad social es legítimo, emitido por los canales adecuados, pero las circunstancias son inusuales. La documentación que proporcionó para obtenerlo afirmó que había sido educada en casa toda su vida por padres que se preparaban para situaciones fuera de la red. Dijo que sus padres murieron en un accidente automovilístico cuando ella tenía 19 años y no tenía otra familia. La historia era lo suficientemente plausible como para
Pasó el escrutinio inicial. ¿Puedes obtener su ADN? Preguntó Rachel. Estoy trabajando para obtener una orden judicial, pero necesito causa probable suficiente. Un parecido en una foto de boda no es suficiente por sí solo. Estoy construyendo un caso. En él. Mientras tanto, he solicitado acceso a su historial laboral y a cualquier otra documentación. También voy a hablar con personas que la conocen y buscan si alguien notó algo inusual en su pasado. Rachel quería conducir hasta San Marcos. Inmediatamente. Quería tocar la puerta de Michelle Cordero y mirarla a los ojos y saber finalmente si era ella. Hija, pero Chen le advirtió que no lo hiciera. Si se trata de Alexa y ha estado viviendo bajo una identidad falsa durante 17 años, hay una razón. Necesitamos abordar esto con cuidado. Le prometo, señora Bart, que estoy tratando esto como mi principal prioridad. Prioridad. La semana siguiente fue la más larga de la vida de Rachel, y eso era mucho decir dados los 17 años que había. Ya lo había soportado. Chen llamaba con actualizaciones todos los días. Había hablado con los compañeros de trabajo de Michelle Cordero en el clínica dental. Todos la describieron como tranquila, competente y reservada. Había trabajado allí durante 10 años y siempre se mostró. Llegaba a tiempo y nunca causaba problemas. No tenía presencia en redes sociales, más allá de un perfil básico de Facebook sin fotos e información mínima. Chen habló con el casero de Michelle, quien le dijo que ella había estado alquilando el mismo apartamento de una habitación. Apartamento desde 2008. Siempre pagaba el alquiler a tiempo, nunca se quejaba y era reservada. No recibía visitas que el casero se había dado cuenta. Conducía un Toyota Camry blanco. Vivía una vida casi invisible. Es el perfil de alguien que no quiere llamar la atención, le dijo Chen a Rachel. Alguien que deliberadamente mantiene un perfil bajo. El 28 de septiembre, 2 semanas después de la llamada telefónica inicial, Chen obtuvo una orden judicial para obtener una muestra de ADN de Michelle Cordero. La justificación legal se basó en la combinación del parecido fotográfico, la sospechosa falta de documentación de antecedentes y la proximidad de la edad de Michelle con Alexexas. Chen y otros 2 oficiales fueron a el lugar de trabajo de Michelle un miércoles por la tarde. Rachel esperaba junto a su teléfono, sin poder comer, sin poder pensar en nada más. La llamada llegó a las 4:30. Ella aceptó proporcionar una muestra voluntariamente, dijo Chen. Parecía nervioso, pero no hostil. Me preguntó por qué lo necesitábamos y le expliqué que estábamos investigando un caso sin resolver y necesitaba descartar ciertas posibilidades. No se negó, pero no hizo preguntas adicionales. Tampoco, lo cual me pareció notable. La mayoría de las personas en esa situación quieren saber más. La muestra de ADN fue enviada a Laboratorio Forense del Departamento de Seguridad Pública de Texas con un pedido urgente. La comparación se haría con la muestra de ADN. Rachel había proporcionado hace años ADN que confirmaba su relación biológica con Alexa. Los resultados tardarían aproximadamente 72 horas. Rachel se reportó enferma en el trabajo. No podía funcionar. No podía conversar con los clientes mientras su mundo entero pendía de un hilo. Se sentaba en su apartamento, mirando fijamente su teléfono. El tiempo transcurría con una lentitud agonizante. Pasaron 72 horas. 96. El laboratorio estaba atrasado. Chen se disculpó por el retraso, pero dijo que no podía hacer nada para acelerar el proceso. Finalmente, el 5 de octubre de 2020, 17 años y 2 semanas después de Alexa, desapareció de un estacionamiento en KMA. La detective Sarah Chen apareció en la puerta de Rachel en persona. Su expresión era cuidadosamente neutral, pero había algo en sus ojos que hizo que a Rachel le temblaran las rodillas. Llegaron los resultados del ADN. De vuelta, dijo Chen en voz baja. Michelle Cordero es tu hija. Hay una coincidencia del 99,9%. Alexa está viva. Rachel escuchó las palabras, pero no pudo procesarlas. Su visión se nubló. Sintió la mano de Chen en su brazo, guiándola hacia. Siéntate. Está viva, susurró Rachel. Después de 17 años, está viva. Pero incluso mientras el alivio, la alegría y la incredulidad la invadían en oleadas, comenzaron a surgir preguntas más oscuras. Sí, Alexa había estado viva todo este tiempo,
viviendo con un nombre diferente a solo unas horas de distancia. ¿Por qué no había vuelto a casa? ¿Por qué no había contactado a su madre en 17 años? Chen parecía leerle el pensamiento. Necesitamos hablar con ella, señora. Bart. Necesitamos entender qué pasó y por qué ha estado viviendo como Michelle Cordero. La entrevistaré mañana en el San Departamento de Policía de Marcos. Dadas las circunstancias, dado que tenía 16 años cuando desapareció. Estamos tratando esto como un delito potencial. Si la obligaron o amenazaron a mantener esta identidad falsa, ¿quién le hizo eso? Ella necesita rendir cuentas. Rachel asintió, pero apenas podía concentrarse en las palabras de Chen. Su hija estaba viva. Después de 17 años de no saber, de prepararse para lo peor, de aceptar lentamente que nunca volver a ver a Alexa, su hija estaba viva. Esa noche, Rachel sacó la caja de las pertenencias de Alexa que había guardado todos estos años. Levantó el oso de peluche Coco y se lo apretó contra la cara. Miró. En la foto escolar de Alexa, esa chica de 16 años con la sonrisa de labios cerrados y los ojos color avellana. Pensó sobre la mujer del vestido azul marino en la boda, la mujer con cabello castaño corto y una vida de la que Rachel no sabía nada. Eran la misma persona separados por 17 años y circunstancias. Raquel aún no podía comprenderlo. En algún momento de esos años perdidos, su hija se había convertido en alguien completamente diferente. Mañana, Rachel finalmente sabría por qué. El detective Chen llamó a Rachel a las 7:30 de la mañana siguiente. La entrevista es programada para las 10. Quiero que sepas que Michelle o Alexa al principio se resistieron a hablar con nosotros. Ella. Consulté con un abogado anoche, pero al final aceptó venir involuntariamente. Ella sabe que sabemos. ¿Quién es ella? La voz de Rachel estaba ronca de llorar toda la noche. ¿Puedo verla? ¿Puedo estar allí? No durante el entrevista inicial. Lo siento, señora Bart. Necesitamos realizar esto como una investigación oficial, pero dependiendo de lo que sepamos, podrías tener la oportunidad de verla después. Te prometo que te mantendré al tanto durante todo el proceso. Rachel. De todos modos, condujo hasta San Marcos, incapaz de quedarse quieta en su apartamento. Aparcó frente a la comisaría y esperó. En su auto. Tenía el teléfono en la mano. A las 9:55, vio un Toyota Camry blanco entrar al estacionamiento. Una mujer. Salió, moviéndose lentamente. De mala gana. Vestía jeans y un suéter gris, con su cabello castaño corto recogido detrás de las orejas. Incluso, desde lejos, Rachel reconoció su postura, esa ligera joroba de hombros. La mano de Rachel se movió hacia manija de la puerta. Cada instinto le gritaba que corriera hacia su hija, que la abrazara, que nunca la soltara. Pero ella se obligó. Quedarse en el auto. Chen le había pedido que esperara para dejarlos hacer su trabajo. Así que Rachel se quedó mirando a través de lágrimas en los ojos cuando la mujer que solía ser Alexa entró en la comisaría. La entrevista duró 4 horas. Chen llamó Rachel 2 veces durante ese tiempo con actualizaciones breves, pero no pudo compartir detalles hasta que la entrevista terminara. Rachel estuvo sentada en su coche todo el tiempo, apenas moviéndose, apenas respirando. Finalmente, a las 2:15 de la tarde, Chen salió de el edificio y caminó hacia el auto de Rachel. Se deslizó en el asiento del pasajero y se sentó en silencio por un momento como si estuviera reuniendo sus pensamientos. Esto es complicado, empezó Chen. Más complicado de lo que esperaba. Su hija está dispuesta a hablar con usted. Pero primero me pidió que le explicara lo sucedido. Dijo que no sabe. Si pudiera decírtelo todo en voz alta, directamente. Todavía no, así que me ha dado permiso para contarte la historia. Rachel asintió, incapaz de hablar. Chen sacó un cuaderno, aunque Rachel sospechó que en realidad no lo necesitaba. Que cada palabra de esta entrevista quedó grabado en su memoria. En octubre de 2003, Alexa fue a conocer a alguien que creía que era un hombre de 24 años llamado Tijuana. Ya sabíamos esta parte. Lo que no sabíamos era qué pasó después de que ella se subiera a ese coche azul. Camión. Chen hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. El hombre que conducía el camión no tenía 24 años. Su verdadero nombre es Robert James Courtland. Tenía 41 años en 2003. Trabajaba como contratista independiente.
Estaba realizando trabajos de renovación en propiedades residenciales en toda el área de Houston. El camión pertenecía a uno de sus clientes, por lo que nunca pudimos rastrearlo a través de las bases de datos de registro. Rachel apretó los puños. ¿Dónde está? ¿Lo arrestaron? Ya voy a eso. Por favor, déjame explicarte todo primero, continuó Chen. Courtland llevó a Alexa a una casa que estaba renovando en Friendswood, a unos 32 kilómetros de KMA. La casa estaba vacía entre propietarios. Llevaba 2 semanas trabajando allí y tenía acceso a la propiedad. Le dijo a Alexa que estaba cuidando la casa. Un amigo y quería mostrarle el lugar. Ella estaba nerviosa, pero confiaba en él debido a la relación que habían construido. En línea durante meses. Rachel se sintió mal. Sabía a dónde iba esto. Había sabido. Desde el momento en que Alexa desapareció, algo terrible había sucedido. Cuando llegaron a la casa, Courtland, su comportamiento cambió. Cerró las puertas con llave. Le dijo a Alexa que si intentaba irse o gritar, lastimaría a su familia. Le mostró fotografías que había tomado de su casa. Señora Bart, de usted saliendo para el trabajo, de la matrícula del vehículo. La camioneta de Derek. Había estado vigilando a tu familia. Lo había planeado meticulosamente. La voz de Chen se mantuvo firme. Profesional, pero Rachel podía percibir la ira subyacente. Mantuvo a Alexa en esa casa durante 3 semanas. La mudó 2 veces. Más a lo largo de los meses siguientes, siempre a propiedades vacías en las que estaba trabajando, casas en las que nadie pensaría en mirar. La controlaba mediante el miedo y la manipulación psicológica. Le dijo que su familia había dejado de buscarla, que creías que se había escapado, que ir a la policía te pondría en peligro. Rachel estaba llorando ahora, toda su. El cuerpo le temblaba. Chen hizo una pausa, esperando a que Rachel pudiera respirar de nuevo antes de continuar. En enero de 2004, Courtland le dijo a Alexa que la dejaría ir, pero solo si aceptaba sus condiciones. Dijo que le daría dinero y documentos para empezar una nueva vida lejos de Texas. Si alguna vez contactó a su familia o fue a policía, la mataría. Señora Bart. Fue muy específico sobre esa amenaza. Describió exactamente cómo lo haría. Y Alexa, a los 17 años, traumatizada y aterrorizada, le creyó. ¿Por qué no huyó en cuanto la soltó? Rachel susurró. Porque no la dejó ir sin más. La llevó a Oklahoma y la mantuvo allí otros 2 años. Moviéndose entre moteles baratos, siempre vigilándola, siempre reforzando la amenaza. La había convencido de que tenía la gente que te observaba, que él sabría de inmediato si ella intentaba contactarte. Para cuando finalmente le dio una falsa documentación y la enviaron a San Antonio en 2006, estaba tan destrozada psicológicamente que no podía. Imagina cualquier otra opción. Ella realmente creía que mantenerse alejada era la única manera de mantenerte a salvo. Chen cerró sus cuaderno. Courtland le dijo que si creaba una vida estable e invisible y nunca causaba problemas, él se iría. Ella sola y te deja sola. Dijo que si ella desaparecía por completo y se convertía en otra persona, todos terminarían. Olvídate de ella y sigue adelante. Y para una chica traumatizada de 19 años que estuvo cautiva durante casi 3 años, eso parecía la única opción. Rachel no podía procesarlo. La magnitud de la manipulación, la tortura psicológica. Los años que su hija vivió con miedo, creyendo que mantenerse alejada era un acto de protección en lugar de abandono. ¿Dónde está ahora?, preguntó Rachel de nuevo. ¿Dónde está Robert Courtland? La expresión de Chen se ensombreció. Esa es la otra parte de la historia. En 2008, Courtland fue arrestado en Luisiana por intentar secuestrar otra adolescente. Ella se defendió, logró escapar y denunció el hecho de inmediato a la policía. Fue condenado. Y condenado a 20 años de prisión. Actualmente se encuentra encarcelado en el Centro Correccional Laboral Raymond en Cottonport, Luisiana. A Rachel le dio vueltas la cabeza, así que llevaba 12 años en prisión, y Alexa no lo sabía. Ella sí lo sabía. Se enteró de su arresto en 2009 por un artículo de prensa. Vio su fotografía y lo reconoció. Inmediatamente. Pero para entonces, ya llevaba 3 años siendo Michelle Cordero. Había construido una vida, había obtenido su GED. Empezó a trabajar, encontró un apartamento. La idea de presentarse, de explicar dónde había estado, de revivir el trauma,
La posibilidad de que no me creyeran fue abrumador. Y también hubo vergüenza. Señora Bart, una profunda vergüenza por lo que le había pasado lo que le había pasado y el hecho de que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Chen se inclinó hacia adelante, con voz más suave. Ahora, su hija ha estado viviendo con TEPT y trauma complejo durante 17 años. Ha estado en terapia esporádicamente bajo su falsa identidad, pero nunca ha podido decirle a nadie la verdad completa. Ella ha estado viviendo esencialmente escondida de un hombre que ha estado encerrado por más de una década debido a problemas psicológicos. La prisión que él creó era tan completa que ella no pudo encontrar la salida ni siquiera después de que él se fuera físicamente. Rachel. Se secó los ojos. ¿Quiere verme? Tiene miedo de verte. Está convencida de que la odiarás por no venir a casa antes, por dejarte sufrir durante tantos años. Dijo que pasó 17 años imaginando tu cara cuando te encontraras. Estaba viva. Y en cada escenario que imagina, no puedes perdonarla. Yo nunca podría odiarla, dijo Rachel con fiereza. Era una niña. Era una víctima. Nada de esto fue su culpa. Sé que lo sabes y tú lo sabes. Pero Alexa necesita oírlo de ti. Está en una sala de entrevistas ahora mismo y está. Estoy dispuesto a verte si estás listo. Pero, señora Bart, necesito que entienda que la hija que está a punto de ver no es la misma chica que desapareció en 2003. Ha pasado por experiencias que la cambiaron fundamentalmente. La reunión no será como lo que ves en las películas. Rachel asintió. Lo entiendo. Solo necesito verla. Yo solo necesito que sepa que nunca dejé de amarla. Ni un solo día. Chen llevó a Rachel a la comisaría. Estación a través de un laberinto de pasillos hasta una pequeña habitación con una mesa y varias sillas. Sentado en una de esas sillas. Era una mujer de cabello castaño corto y ojos color avellana que parecía a la vez completamente familiar y completamente desconocida. Durante un largo momento, madre e hija simplemente se miraron fijamente a través de la pequeña habitación. El rostro de Alexa estaba pálido. Sus manos, apretada en su regazo. Parecía que quería desaparecer para hacerse lo más pequeña posible. Rachel se movió primero, cruzando lentamente la habitación. Se arrodilló junto a la silla de Alexa, a la altura de los ojos de su hija. Alexa, susurró. Cariño, mírame. Los ojos de Alexa se llenaron de lágrimas. Lo siento mucho, mamá. Siento mucho no haber venido. Casa. Pensé que te estaba protegiendo. Pensé que si me mantenía lejos, no te haría daño. Lo siento por todos los años que te dejé pensar que estaba muerta o sufriendo en algún lugar. Lo siento por todo. Rachel extendió la mano y tomó la cara de mi hija entre sus manos, como solía hacerlo cuando Alexa era pequeña y estaba molesta. No tienes nada de qué disculparte. ¿Me oyes? Nada. Lo que te pasó no fue tu culpa. Tenías 16 años. Te manipularon y aterrorizada por un monstruo. ¿Sobreviviste, Alexa? Sobreviviste, y estás aquí, y eso es todo lo que importa. Alexa se rompió. Se derrumbó por completo, sollozando de una manera que sonaba como si 17 años de dolor contenido finalmente se hubieran liberado. Rachel tiró su hija en brazos, sosteniéndola como ella soñó con sostenerla durante casi 2 décadas. Se quedaron así, que durante mucho tiempo, llorando juntos, mientras el detective Chen salía silenciosamente de la habitación para darles privacidad. Cuando finalmente se separaron, Rachel mantuvo sus manos sobre los hombros de Alexa, sin querer soltarla por completo. Voy a superar esto, dijeron Rachel juntas. No me importa cuánto tiempo lleve ni lo difícil que sea. Eres mi hija y no voy a perderte otra vez. Alexa asintió, secándose los ojos. Ahora me llaman Michelle. Sé que suena raro, pero llevo aquí más tiempo del que era Alexa. Ya no sé quién soy. No pasa nada, dijo Rachel. Lo averiguaremos juntas. Tú puedes ser Michelle o Alexa o quien necesites. Estoy agradecida de que estés viva. Durante las siguientes horas, el detective Chen estaba presente y Alexa proporcionó una declaración detallada sobre todo lo que Robert Cland le había hecho. La información se utilizaría para presentar cargos adicionales contra él, asegurando que nunca volvería a ver la libertad. Ya se estaba contactando a los fiscales de Luisiana. Para cuando terminaron, eran casi las 7 de la tarde.
Chen preguntó a Alexa si quería presentar cargos por secuestro y privación ilegal de la libertad. Aunque explicó que el estatuto de las limitaciones complicaron las cosas, pues habían pasado más de 17 años. Todavía no sé qué quiero, dijo Alexa. En silencio. Solo necesito tiempo para procesar todo esto. Chen asintió con comprensión. Tómate todo el tiempo que necesites. En él. Mientras tanto, construiremos el caso más sólido posible contra Courtland. Lo que te hizo fue monstruoso y merece enfrentarlo. Consecuencias por cada día que te robó. Rachel y Alexa salieron juntas de la comisaría cuando el sol. Estaban sentados en el coche de Rachel, en el estacionamiento. Ninguno de los dos estaba listo para separarse. Tengo un apartamento en Seabrook. Rachel dijo, es pequeño, pero hay un sofá donde podrías dormir. O si necesitas espacio, lo entiendo. Podemos. Tómate esto con la calma que necesites. Alexa se quedó callada un momento. ¿Estaría bien si voy contigo solo por esta noche? Yo. No quiero estar sola ahora. Rachel sintió que se le llenaba el corazón de alegría. Claro, cariño. Por supuesto. Mientras conducían de regreso a la costa del Golfo, de regreso al pueblo donde esta pesadilla había comenzado hacía 17 años. Rachel no dejaba de mirar a su hija en el asiento del copiloto. Alexa miraba por la ventana el paisaje que se oscurecía. Perdida. En sus pensamientos, Rachel no podía ni siquiera imaginar que se habían reencontrado. Pero esto era solo el comienzo. El camino por delante sería largo y difícil, lleno de terapias, procedimientos legales y el trabajo lento y doloroso de sanar del trauma que había marcado casi la mitad de la vida de Alexa. Pero recorrerían ese camino juntas. Después de 17 años de separación, después de 17 años de no saber, se les había dado una segunda oportunidad que la mayoría de las familias en su situación nunca fue recibida. La verdad finalmente había emergido de la oscuridad, y con ella llegó la posibilidad, por frágil que sea, de esperanza. El apartamento en Seabrook era más pequeño de lo que Alexa recordaba de su antigua casa. Pero tenía 16 años la última vez que vio un lugar que su madre llamaba hogar. Todo parecía diferente ahora. Filtrada a través de la lente de 17 años en la vida de Michelle Cordero que ella había construido en los espacios entre el miedo. Y para sobrevivir, Rachel abrió la puerta y encendió las luces. De repente, se sintió cohibida por el modesto espacio. Un sofá desgastado estaba frente a un pequeño televisor. La cocina apenas tenía espacio para una persona. Pero en la esquina, cuidadosamente preservado, estaba una caja de cartón con el nombre de Alexa escrito con un marcador descolorido. No pude deshacerme de tú. Cosas, dijo Rachel en voz baja. Las moví de un lado a otro. Me decían que debía soltarlas, pero no podía. Alexa caminó hacia la caja y se arrodilló junto a ella. Dentro estaba Cocoa, el oso de peluche con el que había dormido todas las noches hasta los 12 años. Sus dedos temblaban al recogerlo. El oso aún olía ligeramente al desodorante de vainilla que solía usar. Un aroma que la transportó instantáneamente a sus 16 años, a creer en el mundo. Estaba a salvo, para la chica que solía ser. Esa noche, se sentaron en el sofá con. Ninguno de los dos bebió té, hablando a pedazos. No sobre las cosas difíciles todavía, esas vendrían después, sino sobre pequeñas verdades. Rachel le mostró a Alexa fotos que había recopilado a lo largo de los años. Recortes de periódicos sobre ella. Desaparición, el sitio web que ella mantenía. Alexa lloró al ver la evidencia de la implacable labor de su madre. Amor, los años de búsqueda, las vigilias, las velas encendidas en su memoria. Seguí tu caso, Alexa, admitió en voz baja. Una vez que fuera Michelle, una vez que tuviera acceso a Internet y algo de libertad, buscaría mi propio nombre. Leí todas las actualizaciones que publicaste en el sitio web. Vi las fotos de la progresión de edad. Tenía muchas ganas de contártelo. Estaba viva, pero estaba convencida de que si me acercaba, corría peligro. Incluso después de enterarme de que Courtland estaba en prisión, no pude liberarme de lo que él había programado en mí. El miedo se convirtió en parte de mí. Rachel tomó la mano de mi hija. Nos robó tanto a ambos, pero ya no puede robar más. Estás aquí ahora. Y estamos. Vamos a recuperar lo que podamos. A la mañana siguiente, el detective Chen llamó con noticias. Las autoridades de Luisiana habían estado
Contactaron a Robert Courtland y estaban preparando cargos adicionales contra él basándose en el testimonio de Alexa. La posible fecha de libertad condicional había sido 2028, pero con nuevos cargos de secuestro, encarcelamiento falso agravado y explotación de un menor, probablemente moriría en prisión. «Hay algo más», dijo Chen. «Cuando registramos la casa de Courtland, propiedad y unidades de almacenamiento después de su arresto en 2008 en Luisiana, los investigadores encontraron documentación relacionada con múltiples víctimas. Su caso nunca estuvo relacionado con él porque fue arrestado en un estado diferente y la evidencia nunca se analizó adecuadamente. Pero ahora que sabemos cómo buscar, encontramos registros que sugieren que había estado acicalando y potencialmente secuestrando mujeres jóvenes durante años. El FBI está reabriendo varios casos sin resolver. Casos que podrían estar relacionados con él». Rachel sintió un escalofrío. Las otras chicas, las que desaparecieron de la costa del Golfo. Pueblos. Estamos investigando. Es posible que Alexa no fuera su única víctima. Si podemos conectarlo con otros casos, podría finalmente dar a otras familias las respuestas que han estado esperando. Durante las siguientes semanas, Alexa comenzó el difícil proceso de recuperación de su identidad. Legalmente, seguía siendo Alexa Marie Bart, aunque Michelle Cordero había acumulado 10 años de historial laboral, crédito y registros fiscales. Desentrañar las dos identidades requería abogados, documentación y paciencia. Pero más desafiante que el papeleo fue el trabajo psicológico. «Alexa», comencé a ver a la doctora Patricia Morales, una especialista en trauma de Houston que trabajaba específicamente con sobrevivientes de enfermedades crónicas a largo plazo. Cautiverio y manipulación. Las sesiones fueron agotadoras, obligando a Alexa a confrontar recuerdos que había pasado años intentando enterrar. «Me siento como dos personas diferentes», le dijo Alexa a su madre una noche. «Michelle es competente y funcional, pero también está vacía por dentro. Existe para ser invisible. Y Alexa, la chica que era antes, se siente como alguien que yo apenas lo conocía. Alguien de un sueño que no recuerdo bien. Entonces tal vez no tengas que ser ninguno de los dos». «Completamente», sugirió Rachel suavemente. «Tal vez puedas decidir quién eres ahora, tomando piezas de ambos y construyendo algo nuevo». La historia de la recuperación de Alexa fue noticia nacional en noviembre de 2020. Rachel inicialmente se había resistido a la publicidad, queriendo proteger la privacidad de su hija. Pero Alexa tomó una decisión diferente. Aceptó hacer una entrevista televisiva con una importante cadena, creyendo que su historia podría ayudar a otras víctimas a comprender que escapar y la recuperación fue posible incluso después de años de cautiverio y control psicológico. La entrevista se emitió un martes tarde. Alexa, que se identifica como Alexa Bart, anteriormente vivía como Michelle Cordero, habló con claridad y calma sobre su experiencia. Describió el proceso de preparación que utilizan los depredadores en línea, las tácticas psicológicas que Courtland empleó para mantener el control y el largo camino de curación que ahora estaba recorriendo. Caminando. «Quiero que otros sobrevivientes sepan que la vergüenza que sienten no es suya», dijo, mirándolo directamente. La cámara. «Lo que me pasó no fue mi culpa. Yo era un niño, e incluso cuando yo era legalmente mayor de edad, vivía bajo un trauma y un miedo que distorsionaban mi capacidad de tomar decisiones libres. Si estás ahí afuera escondido porque alguien te convenció de que permanecer en silencio era la única forma de sobrevivir, por favor, tenlo en cuenta. Que hay gente que te creerá y te ayudará, nunca es tarde para volver a casa». La respuesta fue abrumador. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados recibió cientos de llamadas en los días posteriores. La transmisión. 3 mujeres se presentaron y afirmaron que también habían sido víctimas de Robert Courtland en la década de 1990 y principios de década de 2000. Sus testimonios ayudaron a los investigadores a conectarlo con otras 2 desapariciones sin resolver a lo largo del costa del Golfo. Uno de esos casos fue el de Lisa Chen, de Port Arthur, quien desapareció en 2001 a los 15 años. Sus restos fueron descubierta en 2004 en una zona boscosa cerca de Beaumont, pero su caso nunca se resolvió. La evidencia ahora vincula a Courtland con su muerte. La madre de Lisa, que había pasado 19 años sin saber quién había asesinado a su hija, finalmente tuvo respuestas.
Otra. El caso involucraba a María Gutiérrez de Corpus Christi, quien desapareció en 1999 a los 14 años. Nunca fue encontrada, pero la documentación descubierta en la unidad de almacenamiento de Cortland sugería que la había mantenido cautiva durante casi 2 años antes de que ella escapó o fue asesinado. La investigación seguía en curso. Alexa luchaba con la culpa del superviviente. Saber. Ella había vivido mientras otros no. El doctor Morales le recordó repetidamente que su supervivencia no era algo por lo que sentirse culpable. Acerca de que dar testimonio y ayudar a brindar justicia a otras víctimas era una forma de honrar a quienes no lo lograron. En diciembre, Alexa se mudó con Rachel de forma permanente, recuperando el rol de hija que se había visto obligada a asumir. Abandonar. Continuó trabajando como higienista dental, pero se trasladó a una clínica en League City, más cerca de casa. Mantuvo el nombre Michelle profesionalmente, pues le resultaba más fácil que explicar su complicada historia a cada paciente y compañero de trabajo. Pero con su familia y amigos cercanos, volvió a ser Alexa. La Navidad de ese año fue agridulce. Rachel decoró por primera vez desde 2003, colocando luces y un arbolito. Alexa la ayudó, aunque admitió que actividades normales como esta le parecían extrañas después de tantos años de vivir en un estado emocional. Confinamiento. La mañana de Navidad, se sentaron juntos en el sofá a tomar café y a ver salir el sol. Bahía de Galveston. Rachel le había comprado a Alexa un nuevo peluche, un pequeño oso marrón parecido a Coco. El gesto hizo llorar a Alexa, no de tristeza, sino de la abrumadora certeza de que estaba a salvo, de que estaba en casa, de que se le permitió volver a ser vulnerable. No dejaba de pensar en todas las Navidades que nos perdimos, dijo Rachel. En silencio. 17 de ellos. No puedo recuperarlos, pero puedo estar agradecido por cada. De ahora en adelante, Navidad, Alexa apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Pensé en ti cada uno de esos años, cada cumpleaños, cada festividad. Me imaginaba qué hacías, si estabas bien. Lo siento. No pude dejarte saber que estaba viva. Deja de disculparte, dijo Rachel con firmeza. Sobreviviste a un monstruo. Encontraste una manera para seguir viviendo incluso cuando te lo habían arrebatado todo. No estoy enojada, cariño. Estoy orgullosa de ti. En febrero. En 2021, Alexa asistió a una audiencia de impacto en las víctimas para la sentencia de Robert Cortland por los nuevos cargos. Se sentó en la sala del tribunal, con su madre a su lado, y se enfrentó al hombre que había destruido su adolescencia y le había robado 17 años. Familia. Cortland parecía mayor de lo que recordaba, con el pelo canoso y el rostro surcado de arrugas. Vestía un mono naranja. Esposado, con la mirada fija al frente sin expresión alguna. No la miró ni una sola vez durante todo el procedimiento. Cuando se le dio la oportunidad de hablar, Alexa se paró en el podio y leyó una declaración que había preparado con el doctor Morales. Su voz. Al principio tembló, pero se hizo más fuerte a medida que continuaba. Me quitaste mi infancia. Me quitaste a mi familia. Me quitaste años de mi vida. Vida que nunca recuperaré. Me convenciste de que era impotente, de que no tenía opción. Que callar era la única forma de sobrevivir. Pero te equivocaste. Sobreviví. Construí una vida a pesar de todo lo que hiciste para quebrarme. Y ahora estoy recuperando las partes de mí que intentaste destruir. Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. Primera vez. Ya no tienes poder sobre mí. Morirás en prisión. Y yo viviré. Voy a sanaré. Ayudaré a otros sobrevivientes a encontrar el camino a casa. Y cada día que me despierto libre es una victoria que tú puedes. Nunca me lo quites. Cortland fue sentenciado a 45 años adicionales de prisión consecutivos a su condena actual. Sentencia. Nunca volvería a salir libre. Mientras lo sacaban de la sala, Alexa sintió que algo cambiaba. Dentro de ella. Un peso que había llevado durante tanto tiempo, finalmente comenzando a levantarse. En primavera, Alexa había adoptado una rutina que parecía casi normal. Iba a terapia 2 veces por semana. Tomaba café con su madre todos los domingos por la mañana. Se había reencontrado con Britney, su vieja amiga de la secundaria, que ahora era casado, con 2 hijos y trabajando como profesor. Su amistad nunca volvería a ser lo que era en 2003. Demasiado tiempo.
Había pasado, pero construyeron algo nuevo basado en quiénes eran ahora en lugar de quiénes habían sido. Alexa también se unió a un grupo de apoyo para sobrevivientes de traumas crónicos y trata. Escuchar las historias de otras personas, reconocer las suyas. Las experiencias reflejadas en las suyas la ayudaron a sentirse menos sola. Empezó a comprender que la sanación no era lineal, que habría días buenos y reveses, que recuperar su vida era un proceso que llevaría años. 18 de octubre de 2021, 18 años después de su desaparición, Alexa y Rachel regresó al paseo marítimo de KMA. Caminaron juntas por el muelle bajo el sol de la tarde, pasando la noria. Rueda y los restaurantes, más allá del lugar donde Alexa, de 16 años, había estado una vez esperando a alguien que creía que era. Podían confiar. Se detuvieron en el banco conmemorativo, el que tenía el nombre de Alexa y esas fechas dolorosas. 1987 a 203. Rachel se había comunicado con la ciudad para cambiar la placa, para quitar esa fecha de muerte prematura y reemplazarla con algo más preciso. ¿Qué querías decir?, preguntó Rachel. Alexa lo había pensado durante mucho tiempo antes de responder. ¿Qué tal si solo dijera mi nombre y ella volviera a casa? Eso es lo que importa. No los años que estuve fuera, sino el hecho de que regresé. La nueva placa se instaló en noviembre. Decía simplemente, Alexa Marie Bart. Ella vino. El caso de Alexa Bart provocó cambios en la forma en que las fuerzas del orden abordaban los casos sin resolver relacionados con la desaparición. Adolescentes y cómo investigaron posibles conexiones entre depredadores y múltiples víctimas en todo el mundo. Su historia se convirtió en parte del material de capacitación para agentes del FBI especializados en delitos contra menores. Pero más allá de los cambios sistémicos y la justicia impartida, la historia de Alexa se convirtió en un testimonio de la resiliencia del ser humano. Espíritu y el vínculo inquebrantable entre madre e hija. Rachel nunca dejó de buscar, nunca dejó de tener esperanza. Nunca dejó de creer que, de alguna manera, contra todo pronóstico, su hija volvería a casa. Y Alexa, a pesar de años de el cautiverio psicológico, incluso después de que terminó su cautiverio físico, había encontrado el coraje para regresar a la luz. Su historia no tuvo un final perfecto. Alexa seguía teniendo pesadillas. Aún luchaba con la confianza y la ansiedad. Los años que habían perdido nunca podrían recuperarse, pero se tenían el uno al otro, y tenían el mañana, y el mañana. Después de eso, a veces, en las tardes tranquilas, se sentaban juntas en el sofá de Rachel. Alexa sostenía a Coco como ella solía hacerlo cuando era niña. Y Rachel acariciaba el cabello de su hija y susurraba las mismas palabras que había susurrado todos los días. Noche durante 17 años, enviándolos al universo, con la esperanza de que de alguna manera llegaran a su destino. Me encanta. Tú, pequeña, vuelve a casa sana y salva. Y finalmente, milagrosamente, ella tenía